Amados hermanos, el Señor los bendiga. El Señor los bendiga a todos. Vamos a hacer una oración y vamos a estar dispuestos para que el Señor nos ayude con su santa palabra, con el conocimiento de su verdad, para que podamos seguir adelante en este camino con la bendición del Señor. Vamos a orar, vamos a disponernos para orar. Bendito sea el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Dios eterno, gracias. Gracias, Padre mío, por tus grandes misericordias, por tu amor, Señor. Gracias, mi Rey, por tu pueblo, mi Padre. Señor nuestro, estamos agradecidos contigo, Señor, por todas tus bondades, por todo lo bueno que usted hace en nuestras vidas, Señor. Dios eterno, por darnos la fe, por regalarnos de tu Espíritu Santo, Señor, para seguir contigo, Dios, para tener una esperanza hoy, mi Rey. Gracias, Padre. Gracias, mi Rey. Ayúdanos a seguir adelante, a no mirar atrás. Señor nuestro, ayúdanos, Padre mío, a predicar tu palabra con libertad, con sabiduría, con entendimiento, Dios eterno, y con el auxilio precioso de tu Espíritu Santo, Señor. Y sobre todo, mi Rey, ayúdanos a ponerla por obra, a vivirla, a caminar, Señor, en la libertad de tu Espíritu, Dios mío, a través de tu santa palabra, Señor. Dios eterno, gracias, mi Rey, te pedimos en esta mañana por todos los enfermos, Señor, por nuestros hermanos que están enfermos. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor mío, que los ayudes, que los bendigas con la sanidad, que tengas misericordia de cada uno, Dios mío, y los sane, mi Rey, en el nombre de Jesús. Perdona todo pecado, Señor mío, sana el cuerpo y el alma de cada uno de ellos, Señor. Y ten misericordia, Dios amado, de esta tierra, Rey. Ten misericordia de todos aquellos que ignoran lo tuyo, de todos aquellos, mi Rey, que buscan, Señor nuestro, las cosas de esta tierra y no ponen la mirada en ti, Señor. Perdónalos y dale la oportunidad, así como usted nos las ha dado a nosotros, Señor. Te lo suplicamos, te lo imploramos, mi Rey. Usted es el que salva, usted es el que da la oportunidad, Señor. No es el que quiere ni del que corre, sino de usted, que tiene gran misericordia, Rey mío. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de este mundo y le des la oportunidad, Señor, a cada vida, Señor. Pon en sus corazones el deseo, sobre todo en este tiempo, Señor, de que te busquen, Señor, Padre mío, que busquen tu presencia, amado de Israel, y que cada uno de ellos, Señor, busque, Señor, lavarse con la sangre de Jesucristo, así como usted nos ha concedido, Señor, Dios amado, ese gran privilegio a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, papá. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para ti, un corazón abierto para tu palabra, Dios amado, para que la creamos, para que la pongamos por obra. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a comprenderla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Gracias, mi Rey, por tu presencia, por tu Espíritu Santo y por la oportunidad que usted nos da cada día, Señor, de hablar de ti, mi Rey. Gracias. Gracias, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Santo es Él. Bendito nuestro Rey. Vamos a continuar con la enseñanza del viernes. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. La segunda parte de esta enseñanza dice que toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. O sea que la derrota es la división. La división. Y la victoria es la unidad, pero con Dios. No lo olvidemos, la unidad con Dios. Si estamos unidos con el Señor, tendremos victoria. Pero si nos separamos de Él, nada podemos hacer, dice la Santa Palabra. Y vamos a estudiar el texto base, el texto que leímos el viernes. Vamos a volverlo a leer para recordarles a los que la vieron y a los que no la han visto, para que tengan una idea clara de esta enseñanza. El Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 22 en adelante, desde el 22 al 30. El Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 22 al 30. Dice la Santa Palabra: entonces fue traído a él un endemoniado ciego, mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David?
Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ahí les declaró el Señor esto tan importante que es lo que estamos estudiando. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y dijo: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, dijo el Señor, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Bendito es el Señor. Porque ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, dijo el Señor. Ahí está el pasaje, hermano, base, el texto base que hemos leído para esta enseñanza, donde el Señor afirma, nuestro Señor Jesucristo, que una casa, un reino o cualquier sociedad dividida no puede permanecer. Se destruye, se acaba. Lo que da a entender el Señor es que tiene que haber una unidad. Una unidad. Pero ¿con quién es esa unidad? Nosotros, el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, tiene que estar en unidad con el Señor. ¿Quién marca las pautas en la unidad en el pueblo de Dios? ¿Quién tiene que marcar las pautas? Porque para que haya esa unidad, para que no estemos divididos, bendito es Él, necesitamos tener unas pautas, unas reglas. ¿Cómo es que tenemos que formar esa unidad? ¿Sobre qué y cómo? Y esas reglas es Cristo mismo, es el Evangelio. Entonces la iglesia tiene que estar en unidad con el Señor, su santa palabra. Erróneamente hemos entendido que la unidad es el hombre con el hombre, en mutuos acuerdos entre usted y yo, en cuestiones religiosas. No puede ser. La unidad tiene que ser con el Señor, conforme sus reglas, conforme sus mandamientos. Porque si usted y yo nos ponemos de acuerdo en algo, como dice la Biblia, que no está conforme a la palabra, usted y yo estamos en unidad, pero no con Dios. Entonces no hay respaldo de Dios. Por eso Jesús mismo declara que Él echó fuera el demonio y sanó a ese enfermo por el Espíritu de Dios. Que eso demostraba que el reino de Dios se había acercado. Y nosotros pertenecemos a ese mismo reino. Entonces la unidad tiene que ser a través del Espíritu Santo. Eso es importante, hermano, porque a veces nosotros creemos que si estamos en paz los unos con los otros es porque estamos en unidad, pero sacamos a Dios. O nos ponemos en unidad, pero desechando la palabra. Y eso no puede ser. Podemos estar fríos, tibios, y estar en unidad entre nosotros, en la misma frialdad. Andamos viendo novelas, nos vestimos como nos parece, y estamos ahí en un evangelio a medias, y estamos todos de acuerdo. Y eso no es unidad con Dios. Eso es tiniebla. Entonces la unidad de la que Dios habla, esa no división, tiene que ser con Él primeramente.
guiado por su palabra y sostenido por su Espíritu Santo. Esto es interesante y es muy importante, amado pueblo, que usted lo entienda, porque nos podemos poner de acuerdo. Y la Biblia, usted dice, sí, hay que ponerse de acuerdo, y la Biblia dice que hay que estar de acuerdo. Claro, hay que estar de acuerdo. ¿Pero en qué? ¿Y con quién? Nos podemos poner de acuerdo con el diablo, con los hijos del diablo, en lo del diablo, sobre lo de Dios. No, hermano, no es así. Jesús nunca estuvo de acuerdo con Satanás ni con las tinieblas. Él las reprendió. Él habló siempre en contra de ellas. Entonces la unidad la tiene que regir la doctrina en el caso de nosotros, el pueblo del Señor. Nosotros no podemos estar en unidad con alguien que no está con el Señor. ¿Cómo es posible esa unidad? Es imposible, porque la luz y las tinieblas están divididas. Eso está desde Génesis. Dios separó la luz de las tinieblas, lo que hace imposible que las tinieblas estén unidas a la luz. Entonces no puede haber unidad entre la luz y las tinieblas. Y eso lo declara la misma doctrina. Por eso tenemos tantas batallas y tantas guerras. Bendito es el Señor, entre los creyentes, esas batallas que existen entre las familias. Casualmente por eso, porque hay una división de luz y tiniebla. Allí nunca vamos a alcanzar unidad, excepto que ellos se vuelvan a la luz o nosotros nos vayamos a las tinieblas. Dios nos guarde. Porque la unidad entre los reinos, entre las casas, y la casa nuestra debe ser casa de Dios. Mi casa y yo le servimos a Jehová. Entonces, hermano, no es acuerdos. Vamos a hacer un acuerdo con los hijos, vamos a hacer un acuerdo con el esposo, que él hasta aquí llega y yo no me meto con él ni él se mete conmigo. Eso no puede existir. Esos acuerdos no pueden existir porque las reglas de los acuerdos para nosotros los creyentes es la palabra, es las escrituras. Eso es lo correcto. Eso es lo que el Señor está diciendo. Porque una casa no puede estar dividida, porque si la dividimos vamos al fracaso. Si yo divido mi fe y comparto ciertas cosas de las tinieblas para poder andar en paz con alguien de las tinieblas que vive conmigo, me estoy dividiendo de Dios. Nosotros los creyentes tenemos que ser radicales en lo que hemos creído. Jesús dijo muy clarito, el que no es conmigo contra mí es. ¿Y quién es el que no está con él? ¿Quién es el que no está con él? El que no acepta su doctrina, su verdad, sus consejos, su palabra. El que no acepta la guía del Espíritu Santo y ha puesto sus propios conceptos por delante. No está con Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Es contra mí. Dios ha escogido muchos hombres. Ahí está el caso de Elí, sacerdote Elí, el Antiguo Testamento. Un hombre que le servía al Señor, pero no hacía las cosas bien, no hizo la tarea como Dios mandaba. Y Dios lo maldijo a él y a sus generaciones y mató a sus hijos. Y fue el desastre, porque no corregía a sus hijos. Y eso lo vio Dios, que él no estaba en unidad con él, estaba dividido y fue el fracaso total. Saúl, el caso de Saúl, el rey Saúl. Dios lo puso en el reino, pero él nunca quiso someterse como debía de ser y nunca quiso arrepentirse de verdad y su final fue triste y trágico. Vemos el caso de David, en las veces que David hizo lo malo, que no tuvo en la unidad con Dios, David en algunos casos, y vio usted las consecuencias tan terribles. Gracias a Dios, David se arrepintió y David corrigió, pero consecuencias quedaron, como la división del reino y todo lo que usted ha visto en la historia bíblica. Entonces, hermano mío, la unidad no puede ser según mi capricho, según mis pensamientos, según nuestros acuerdos. Nosotros los creyentes, la unidad tiene que ser y tiene que estar controlada por la verdad de Dios. En otras palabras, por la palabra de Dios. ¿Y cómo logramos eso? ¿Cómo logramos una unidad entre mucha gente, entre muchos hermanos? ¿Cómo la logramos? A través
de que toditos nosotros tenemos unas reglas, la palabra, y tenemos algo que nos ayuda, el Espíritu. Les pongo un ejemplo. Gloria al Señor, un ejemplo. Mire los gobiernos, en especial el gobierno de Colombia. Mire cuántas batallas tiene el gobierno con el pueblo. Porque el gobierno le pone leyes al pueblo, le ha puesto las leyes de que tiene que andar con el tapaboca, que tiene que andar cuidándose a 2 metros de distancia de los demás, que no puede salir ciertos días, que está en cuarentena una parte y una cantidad de reglas. Y el gobierno quiere que todos estén en unidad con esas reglas. Pero el pueblo no se somete a esas reglas. Y usted ve la cantidad de problemas y todos los días, hace varios meses, 24 horas al día se está hablando de lo mismo, tratando de programar a un pueblo para que se someta a unas reglas, con el único propósito de frenar un poco el coronavirus para que las clínicas y los hospitales no se saturen. Pero el pueblo no se somete. Muchas veces no se hace, porque las reglas establecidas no se cumplen. Y por eso tanta queja. Se queja el gobierno y vuelve y pone la propaganda y vuelve y la pone y vuelve y la pone y vuelve y la pone a ver si lo logra. Pues no hay una unidad 100% con esas reglas. Y por eso no se cumplen. Entonces Dios es más poderoso, Dios es más sublime, Dios para nosotros es todo, pues Él pone las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Sus leyes. ¿Y qué tiene que hacer su pueblo? Nosotros, los que pertenecemos al reino, someternos, estar en unidad con nuestro rey. ¿Y cuál es esa unidad que tenemos que cumplir? Sus reglas que Él ha establecido. Y si alguien quiere estar en unidad conmigo, ¿qué nos une? Las mismas reglas, las mismas leyes. Yo no puedo ponerme en unidad con otro que está fuera de las reglas del Señor. Es como si la mujer tiene un marido que no es creyente y el marido la quiere llevar a un prostíbulo. Naturalmente ella no va a aceptar, no puede estar en unidad con ese marido, o la quiere llevar a la discoteca, no puede. O la quiere llevar al bar, no puede. ¿Por qué no puede? Porque ella no puede estar en unidad con algo que es tiniebla. Por eso es que el Señor no quiere que nos unamos en yudas desiguales con los incrédulos. Entonces la unidad es a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. Esto es importante, hermano. Porque ¿qué hacemos nosotros los pastores? Predicamos la palabra. Pero hay muchos pastores que no predican la palabra. Predican lo que ellos piensan, lo que ellos creen. Yo he escuchado en estos medios algunos que dicen, pero es que yo opino, pero es que yo creo, pero es que yo pienso. Pero nosotros no estamos llamados a opinar, ni a pensar, ni a pensar lo que yo creo. Nosotros estamos llamados a enseñar lo que el Señor dice. Es que la palabra de Dios dice, es que el Señor dice, es que el Evangelio dice así. Es que la regla de Dios es así. No es lo que yo opine, no es lo que yo crea. Y en lo que yo crea y en lo que yo opine no podemos poner de acuerdo todo el pueblo y le enseño al pueblo que esté de acuerdo con lo que yo opine, con lo que yo pienso. Es que yo pienso que esa música está bien, porque eso es lo que yo pienso. Vamos a cantársela al Señor. Y será así. Será esa la unidad. Y todo el mundo sí, todo el mundo se pone de acuerdo conmigo porque yo lo pensé, lo dijo el pastor pensó que esa música está bien y hay que cantársela al Señor. Pero ¿qué piensa el Señor? ¿Qué dice el Espíritu de Dios? La unidad no es con los hombres, amada iglesia. La unidad tiene que ser con el Señor y es guiada por el Espíritu Santo. Para eso Dios nos dio el Espíritu, para eso Dios nos dejó el Espíritu, para que nos ayude a que seamos perfectos en esa unidad. Allí, en ese punto, muchos de nosotros los creyentes estamos equivocados.
Porque hemos creído que la unidad es con los hombres, que la unidad es como lo que el pastor diga. Yo he oído esa expresión en muchos creyentes, lo que el pastor diga. Y si el pastor te manda para el infierno, ¿tú te vas a ir para el infierno? No, hermano, no es lo que el pastor diga. Es lo que el pastor diga que esté de acuerdo con lo que el Señor dice. Mire la gran diferencia. Porque si yo creo lo que el pastor diga, si el pastor se tuerce, ¿cuántos hombres de Dios no se han torcido hasta David? David tuvo torcido un buen rato. Que se arrepintió, pero él cometió muchísimos errores. Entonces, ¿qué tal seguir a David? ¿Qué tal seguir a David cuando estaba torcido, hermano? Y muchos lo siguieron. Joab le hizo caso y mató acuérdese, al esposo de Betsabé, Urias, lo mató. Lo puso donde David le dijo para que se muriera, y después le mandó la nota que ya lo había logrado. No, hermano, no podemos seguirlo torcido, hay que seguirlo derecho, iglesia. ¿Y qué es lo derecho? Lo que el Señor dice. Por eso tenemos que estar en unidad. Si no estamos con Él, estamos contra Él. Por eso tenemos que ser vigilantes. Esta es la salvación suya, esta es la salvación mía. Este camino, el Señor, su palabra, el Evangelio. ¿Y cuántos predicadores en esta tierra? ¿Cuántas congregaciones? ¿Cuántas religiones? Y todas, casi la mayoría, se hacen llamar cristianas. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos con la unidad, con ellos? Si de pronto están enseñando lo que no es. Hay que estar enseñando es lo que Dios dice, lo que la palabra dice. Y Dios nos ha dejado una solución perfecta. Su Espíritu Santo, para que nadie te lleve y te engañe. Entonces es importante, amado pueblo, que usted entienda la unidad. Siéntese con su hermano, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, y enséñele esto, que la unidad no es como que yo estoy de acuerdo contigo en esto, que esto. Lo de Dios no es negociable. Nosotros, los humanos, los que estamos en esta tierra, no tenemos el derecho ni tenemos la potestad de negociar lo de Dios. Lo de Dios está allí y tenemos que respetarlo, y el que no lo quiera respetar, que no lo respete, pero no es negociable. Yo no puedo negociar las reglas de mi casa con mis hijos. No puedo. Las reglas no las puse yo, las pone el Señor. Yo mismo tengo que someterme a ellas. Las cosas humanas se negocian. Los negocios seculares y muchas otras cosas se ponen términos y condiciones, pero lo de Dios, hermano, es de Él, y ¿quién lo puede negociar? Lo de Dios está allí y Él nos lo ha dejado, y tenemos que cumplirlo y tenemos que aceptarlo. Y la unidad con mi hermano es de acuerdo a esas leyes, a esas reglas establecidas. Yo nunca puedo decir, hermano, que si me he hecho con otro varón, hermano mío, Dios va a tener misericordia y me va a ayudar y me va a perdonar porque Él conoce mi debilidad. No, la palabra dice que se condena si no se arrepiente. Yo no voy a hablar más del infierno porque la gente se va a asustar y pobrecitos ellos que se asustan. El Señor dice, enséñales mi palabra. Esas cosas no son negociables. Podemos decirlo de una forma o de otra forma, o tratar de ponerle un poquito de dulcecito al asunto. Pero, hermano, la candela está ahí con dulce o sin dulce. Ese es el asunto, hermano. Lo de Dios no es negociable. Y Dios nos usa de una forma al uno, de otra forma al otro. Pero finalmente es lo mismo, la misma palabra, y tiene que ser el mismo espíritu. Entonces entendamos esto, hermano, la unidad, para que no estemos divididos. No es que nos pongamos de acuerdo. La unidad es que estemos de acuerdo con Dios. Nosotros los creyentes, la unidad es que estemos de acuerdo con Dios, su santa palabra. Y hay unos que están de acuerdo en parte, otros no están de acuerdo en otras partes. Hay unos que desechan ciertas partes, hay unos que comprenden unas partes diferentes. Hermano mío, si hay malentendido, el Señor dice, ahí está mi espíritu, órenme a mí. Clámenme, que yo les enseñaré, yo les responderé, clámenme a mí.
Pero no, yo opino así, yo creo así, yo pienso así porque me conviene y manejo la cosa así. No, hermano, la unidad tiene que ser de acuerdo a lo establecido, a lo escrito, a lo que está allí, a lo que no podemos cambiar nosotros los hombres. Y ese es un grave error entre los creyentes hoy. No vamos a ponernos de acuerdo que sí podemos usar pantalón. Hermano mío, ¿qué dice el Señor? Bueno, hay duda, hay duda. Es permitido una duda, es permitido que de pronto no entiendo por la antigüedad, por la cultura, que eran faldas. Yo he escuchado predicaciones que dicen que eran faldas, las faldas, y que los hombres usaban también unas faldas. Pues es verdad, ellos usaban unas túnicas. Pero, ¿dónde está la solución, hermano? La solución no es callar. La solución es orarle al Señor. Orarle. Para que Él a través de su Espíritu nos diga en este tiempo cómo es el asunto. Pues yo lo he hecho. Fue lo primero que hice cuando comencé en este camino. Y Dios me aclaró el asunto. Y me lo ha confirmado cientos de veces. Y así igual todas las cosas en las que he tenido dudas le he orado al Señor. Y Dios me ha dado la respuesta. Entonces yo pregunto, ¿por qué hay tanta gente que es profeta? Tanto profeta que hay hoy, tanta gente que habla en el nombre de Dios. ¿Y por qué se equivocan tanto? ¿Acaso Dios no nos guía? ¿Acaso Dios no nos enseña? ¿Acaso el Espíritu no está ahí? ¿O el Espíritu está para yo profetizar y para hablarle a otro y para mandar a arrepentir a otro? Y entonces no está para que yo también vea qué es lo que estoy haciendo mal o en qué tengo duda para que pregunte. No. El Espíritu guía primeramente al creyente, hermano. Porque a eso lo dejó Dios, para edificar la iglesia, para ayudar a la iglesia. Y la iglesia somos nosotros todos. Y cuando usted tiene una duda, ¿a dónde vamos a ir? Al Espíritu Santo, a la oración, al ayuno, preguntarle, Señor, esto sí es así. Señor, allá dicen que es así. Yo lo pregunto, yo oro. Y Dios responde, siempre da respuesta. Pero sucede que no sucede a veces así. Y muchos están de profetas y son profetas y Dios les dice y que Dios le dijo a fulano. Y cuando hay un tema, un dilema, hermanos, están confundidos. ¿Por qué? Si Dios está ahí, su Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces hay espíritu para que le diga a Dios por mi boca a otro, pero no hay espíritu para que Dios me diga a mí de las cosas que yo dudo. Así no es el Evangelio. Nunca ha sido así. Entonces la unidad tiene que ser que estemos con Dios de verdad, hermano. Con su palabra, con su verdad, con su justicia. Porque si no está ese equilibrio de que guardemos la palabra y aceptemos la guía perfecta del Espíritu, cada uno piensa lo que piensa. ¿Cuántos pensamientos? La misma palabra nos enseña. Los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Podemos ser muy puros, muy santos, pero nuestros pensamientos no siempre son santos. Y Dios lo sabe, y por eso nos ha dado su Espíritu. Es más, la Biblia nos enseña que el hombre no puede caminar con Dios si no tiene el auxilio del Espíritu Santo. Entonces el acuerdo no es con los hombres, por muy buenos acuerdos que parezcan, por muy buenas opiniones que sean, por muchos argumentos bonitos que hayan. No, el acuerdo es, hermano, con el Señor. Y si yo no entiendo bien lo del Señor, pues oramos y ayunamos a ver qué Dios nos dice, a ver qué me confirma, a ver si entendí mal la palabra o no la entendí mal, hermano. Pero es allí que está la solución. El equilibrio es Dios mismo. No mi pensamiento, no mi opinión, no mi concepto. Y así es para todo, hermano. Porque no podemos estar divididos. Pero tampoco podemos unirnos en la mentira, en las opiniones humanas, en los conceptos personales. Es muy fácil decir, ese es un concepto personal tuyo. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Y yo puedo decir, ese concepto es tuyo. Es fácil. Cada uno tiene sus conceptos y es verdad. Pero no es mejor ir, ¿cuál es el concepto de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere decir? ¿Cuál es la esencia de esta palabra? ¿Qué es lo que Dios tiene allí? ¿Cuál es el espíritu de esa palabra? Alabado sea el Señor Jesús. Por eso, queridos hermanos, la unidad de nosotros los creyentes está controlada, tiene que ser controlada en la palabra de Dios
Ella es la que nos lleva a un equilibrio perfecto para que nosotros, todos nuestros hermanos, estemos de acuerdo. No por nuestras opiniones, no por el contorno histórico, no por la cultura, no, por la palabra de Dios. Y si hay una duda, si hay algo que no lo entendemos bien, ahí está, apelemos al Espíritu de Dios, que habla, que guía, que enseña. Ahí vemos la historia del apóstol Pablo. Él se convierte. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso era terrible, perseguía a la iglesia, acuérdese. Ahí están los textos. Y este varón, hermano, tremendo enemigo de la iglesia, pero celoso de Dios a su manera. Tenía sus conceptos, tenía sus opiniones y era bien preparado. A los pies de Gamaliel se preparó, acuérdese. Y en un momento Dios se le revela y él se convierte. Lea la historia en la Biblia. Él se convierte. ¿Y qué hace, hermano? Se aparta. Y Dios empieza a enseñarle, empieza el Espíritu Santo a prepararlo. Y cuando él viene y se reúne con los apóstoles, con los antiguos, con Pedro, etc., él mismo lo dice. Y nada nuevo me enseñaron. ¿Por qué? Porque Dios lo había preparado a través del Espíritu, le había enseñado todo lo que tenía que saber. Quizás usted no es como Pablo, quizás yo no soy como Pablo, pero todavía Dios revela, todavía Dios se manifiesta, hermano. Todavía Dios hace la tarea que ha dicho, que nos guiaría a todas las verdades. Entonces, ¿cuál es la historia? La unidad tiene que ser de acuerdo a la palabra, de acuerdo a las reglas establecidas por el Señor Jesucristo, de acuerdo a la guía perfecta del Espíritu Santo. Yo no puedo estar en unidad con algo que va en contra de lo establecido por Dios, porque allí estaría en unidad con las tinieblas, y las tinieblas y la luz están separadas. Mi Dios las separó hace rato. Esto es interesante e importante que la iglesia lo entienda, hermano. No hay acuerdos mundanos, ni acuerdos de opiniones, ni de pensamientos, ni ideas humanas. La unidad la tenemos que respetar, pero ¿cuál es el límite? La verdad de Dios. Y mire este texto. Quiero leerlo para que usted piense un poco. La primera epístola a los Corintios. La primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. No lo olvide, estúdielo, analícelo, ore por él, por este texto, para que Dios se lo revele, para que usted lo entienda mucho mejor. La primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Mire lo que dice. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Esto quiere decir que nadie que hable por el Espíritu del Señor va a insultar, va a maldecir a Jesús, etc. Pero mire la segunda parte del versículo y dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Parece un texto normal, pero ¿qué hay allí? ¿Qué hay escondido en ese texto? Sobre todo esa segunda parte. Dice que nadie puede llamar a Jesús Señor. ¿Qué es el Señor? El Señor es el amo, el dueño de nuestras vidas. Nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo es nuestro amo. Es nuestro hermano, pero también es nuestro amo. Es nuestro Señor, es nuestro Dios. ¿Y qué dice? Que nadie lo puede llamar así, su Señor, mi Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo invoco el nombre de Dios y no me respalda el Espíritu de Dios para invocar su nombre, no pasa nada. No lo estoy llamando ni siquiera a él. Entiéndelo, hermano.
Escúcheme bien, lo repito. La Biblia dice, el Señor dice, que nadie puede llamar a Jesús Señor. O sea, nadie puede invocar su nombre. Invocar el nombre de Dios si no tiene el respaldo del Espíritu de Dios. Y se lo voy a explicar de una manera como Dios me lo enseñó. Una vez estábamos en un culto por allá en un pueblito. Y nos invitaron, yo no era ni siquiera pastor. Yo era una oveja. Y me invitaron al pueblo, por allá cerca del monte, por allá cerca donde yo estaba en el monte. Y fuimos a ese pueblito. Y había unos músicos. Estaban cantando, tocando los instrumentos. Y cantaban el tamborcito. Y bueno, y el Señor mostraba que cuando estos jóvenes cantaban, el lugar se llenaba de puros demonios. Y entre más cantaban y más contenticos se ponían, más demonios llegaban. Y yo me preguntaba, al Señor le preguntaba, Señor, ¿cómo es posible? Si te están cantando a ti, si te están alabando a ti, Señor. Si es tu música, Señor. ¿Cómo es posible, Señor? Y el Señor me llevó a este versículo para que entendiera. En otras palabras se lo explico. Cuando uno no está haciendo las cosas, no está de acuerdo con Dios y dice que es creyente y dice que es cristiano y podemos predicar la palabra y podemos invocar su nombre, pero lo único que pasa es que estamos invocando será el mismo diablo, los mismos demonios, porque no estamos de acuerdo con él. Por eso Jesús les dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Estos jóvenes cantaban y llamaban al Señor y le cantaban a Él, pero los demonios estaban felices y los demonios eran los que llegaban, hermano mío. ¿Y cuál era el problema? Que no estaban haciéndolo por el Espíritu Santo, porque nadie puede invocar el nombre de Dios sino por el Espíritu de Dios, y nadie puede invocar el nombre de Dios si no está de acuerdo con Él. Entonces usted dirá, pero una persona nueva, entonces ¿cómo hace para invocar el nombre de Dios? El Espíritu mira el corazón en el instante, y si está de verdad quebrantado y arrepentido y lo hace de verdad, el Espíritu lo respalda. Pero me va a decir usted, llevamos 10 años, 5 años en el Evangelio y estamos torcidos. ¿Qué espíritu nos va a respaldar, hermano? Nadie puede invocar el nombre del Señor sino por el Espíritu. Entonces los acuerdos tienen que ser de acuerdo a las reglas de Dios, no las reglas mías, hermano. Y oramos en ese cultico, oramos y oramos. Y el Señor enviaba a sus ángeles y echaba fuera ese poco demonios. Y empezábamos a reprender, los demonios se iban. Y otra vez empezaban a cantar y los demonios volvían. Y eso era la batalla entre los ángeles y los demonios, porque los invocábamos nosotros y llegaban ellos. Pero apenas cantaban, llegaban los demonios. Y ahí estaba la batalla entre la luz y las tinieblas. Pero en el fondo, el problema éramos los que estábamos ahí, hermano. Entonces, ¿qué había que hacer? Ponernos de acuerdo. ¿Con quién? Con Cristo, sus reglas, y caminar todos con Él para que tuviera de verdad el Espíritu de Dios y su presencia en ese lugar. Así funciona. Por eso es tan importante que le cantemos a Dios lo que es de Él y que estemos de acuerdo con Él en todo lo de Él. Aleluya. Para que la victoria esté, pueblo, para ti y para mí. Y eso es lo que la iglesia ha descuidado. Y por eso hay tantas congregaciones con tantos conceptos y tantas opiniones y tantas divisiones, hermano. Y nos hemos puesto de acuerdo de dejarlos quietos a cada uno y que cada cual haga lo que le parezca. Hermano, el acuerdo es con el Señor, su santa palabra. ¿Cómo creerán si no tienen quien les predique? Alabado sea nuestro Rey, aleluya. Entonces no nos equivoquemos, hermano. Nadie en esta tierra puede invocar al Señor, sino por el Espíritu de Santo, por el Espíritu de Dios.
Yo puedo decir que creo mucho, pero si no tengo el Espíritu, ¿cómo invoco? ¿Cómo invoco? Al no ser que me arrepienta de verdad de todo corazón y decida, el Señor me va a respaldar y me va a ayudar desde allí, de ese momento. Pero si llevo años torcidos y torcidos y torcidos, ¿quién me respalda, hermano mío? ¿Y con quién me pongo de acuerdo? ¿Quién va a estar de acuerdo conmigo si es creyente de verdad? Gloria al Señor. Santo es Dios. Alabado sea su santo nombre. Y miremos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 7. El texto muy conocido, lo usamos mucho para las predicaciones de familia. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Yo pregunto, ¿cómo es esa unión? ¿Cómo es que Dios dice que son una sola carne? ¿Cómo es esa unión? Hay una parte de la Biblia que dice que si el hombre se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Con la ramera. Porque un hombre de Dios no puede unirse a una ramera. Entonces, hermano, por eso el Señor dice que no nos podemos unir en yugos desiguales. Porque violaríamos sus reglas. Nos uniríamos con las tinieblas y nos separaríamos de Él. ¿Cómo va a estar un creyente de acuerdo con las tinieblas? Si venimos al Señor, ya que estamos casados y estamos unidos así de esa manera, pues gloria a Dios. Pero ¿cómo vamos a estar nosotros ya creyendo y ir a dar ese paso de locura? Seremos una sola carne con el incrédulo. Entonces, ¿cómo es esa unidad de una sola carne? ¿Quién es el que establece la unidad y la forma de cómo deben ser las cosas? No es la palabra, no es el evangelio, no son las reglas desde Génesis a Apocalipsis que Dios ha establecido y le ha dejado a la iglesia, y por si tiene duda, ahí está el Espíritu Santo para que invoque su nombre. Entonces la unidad de una sola carne entre el esposo y la esposa, ¿cómo es eso? La palabra lo enseña. El marido es la cabeza de la mujer, la cabeza del marido es Cristo, la mujer se salvará si cría a sus hijos en temor, tal, pero nada de eso estamos haciendo. Ya no queremos tener ni hijos. Ahí está la unidad, hermano. La unidad es que nosotros, la esposa y el esposo, se sometan a lo establecido. Y seremos una sola carne, porque estamos de acuerdo con Él, estamos andando con Él. Pero si la mujer o yo nos alejamos de ese equilibrio que es la palabra, que es el espíritu, ¿dónde está la unidad? Sí, habrá unidad, pero con las tinieblas. Entonces, esto de una sola carne, y que ya son uno, no dos, es por la unidad que hay con Él. El Espíritu Santo todo lo une, todo lo de Dios lo une el Espíritu. El diablo quiere separarlo de Dios del Espíritu. Al pueblo de Dios lo quiere separar del Espíritu. Pero lo de Dios es unido por el Espíritu. Y la palabra es Espíritu. Hay que nacer de la palabra y del Espíritu. Entonces la unidad de una pareja, de un matrimonio, es la palabra. Nos une, las reglas nos unen. Y el Espíritu respalda que es Dios. ¿Y cómo va a haber problemas? Si yo cometo un error con mi esposa, a los 5 minutos tengo que ir, o antes, perdóname, mija, perdóname. ¿Quién me mueve a que le tengo que pedir perdón? ¿Ah? Lo que sé de Dios, lo que he entendido de su palabra, lo que he aceptado por su Espíritu Santo en mi corazón. Esa es la unidad, pueblo. Y ella sabe cuáles son sus reglas también para ella. Ella sabe, las conoce. Y yo conozco también lo que me corresponde.
Y estamos allí en ese balance. Y si nos salimos, enseguida corregimos porque conocemos ese balance por la palabra y por el Espíritu. Si nos salimos de ella, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Yo hago lo que quiero y tú haces lo que quieras. Eso es tiniebla. Eso no es unidad, sino con el diablo. La unidad nuestra tiene que ser con Dios, de acuerdo a la palabra. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, hay que ser cuidadoso de esto. Cuidadoso de esto. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a enseñarle a los niños, vamos a enseñarle el evangelio, pero vamos a usar una estrategia. Vamos a llevarlos a bailar y vamos a bailar música y salsa para que ellos aprendan y estén unidos y tengan integración. Eso se sale de la palabra. Eso no es de Dios. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Ay, no hay unidad. No, es que ya nos estamos separando del Señor, pueblo. Vamos a hacer una fiesta para los niños, para que se integren. Vamos, que cada uno se disfrace y se ponga su mascarita. El que se disfraza es el diablo. No, ese es un religioso, llámenme como quiera, pero no voy a estar en unidad con eso. Entiéndalo, hermano mío, la unidad es de acuerdo a las reglas establecidas, ya están establecidas. Y si queremos entrar en unidad con Dios, tenemos que entrar en esas reglas, todos nosotros, allí en las reglas de Dios. Allí está la unidad, eso es lo que Dios está haciendo. Y es más, el evangelio es para ellos, para que estemos en unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, a través de su santa palabra y su Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver al final. Gloria a Dios, hermano mío. Entienda esta preciosa palabra. Santo es el Señor. La primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. La primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Bien? Dios nos llama a la comunión, a la unidad con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo? A través de su palabra. No puede haber otra unidad sino a través de su palabra y su Espíritu. ¿De qué otra manera? Ya lo vimos. Yo no puedo llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. ¿Y cómo lo llamaré por el Espíritu si no tengo el Espíritu? Para poder alcanzar el Espíritu tengo que someterme a sus leyes, a sus mandamientos, a su verdad. Y Él me va a ayudar. Y ese es el plan, que estemos en unidad con su Hijo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Pues podemos ponernos de acuerdo. Y decimos que los matrimonios entre hombres con hombres son válidos. Hay religiones que lo dicen. ¿Podemos estar de acuerdo con eso nosotros? ¿El pueblo de Dios? Claro que no. ¿Por qué? Porque Dios no está de acuerdo. Entonces, aunque hablemos esa misma cosa, no está bien. Porque no está en unidad con el cielo. Entiéndalo. Entonces tenemos que hablar una misma cosa. Sí, pero la cosa tiene que ser lo de Dios, pueblo amado. Lo de Dios, no lo mío ni lo suyo. Aquí está. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el nombre. Nuestro Señor Jesucristo. Que habléis todos una misma cosa. ¿Qué vamos a hablar? Lo que nuestro Señor Jesucristo ha establecido. Ahí está la unidad. Ahí está la casa no dividida. Pero si yo opino y pienso en lo que yo creo y en el nombre del Señor Jesucristo digo que nos pongamos de acuerdo, pues no podemos estar de acuerdo porque no es lo que el Señor Jesucristo ha dicho. Y es allí donde está la caída de la iglesia, pueblo, es allí. Porque nos alejamos de lo que el Señor Jesucristo dice y hacemos la unidad en lo que nosotros pensamos. Y dice, y que no haya entre vosotros divisiones. Claro, divisiones, pero primero tiene que estar unidos con el Señor Jesucristo, con su palabra, con su Espíritu Santo. Porque nosotros podemos estar muy uniditos, podemos ser muchos hermanitos, pero ¿cómo estamos con el Señor Jesucristo? ¿Cómo estamos con su doctrina? ¿Cómo estamos con su palabra? ¿La estamos negando? ¿La estamos cambiando?
Entonces, cuando hablan aquí de una unidad, que hablemos la misma cosa y que no estemos divididos, primeramente tiene que ser respecto a lo de Dios, respecto a su doctrina, respecto al evangelio, y es unidito por el Espíritu. Esa es la verdadera unidad de la iglesia. Y esa es la verdadera unidad que tiene que tener el pueblo de Dios. De acuerdo a lo de Dios. Y si yo no entiendo lo de Dios y tengo una duda sobre algún punto, pues oramos al Espíritu que nos guía a toda verdad. No es mi opinión, no es mi pensamiento. No es lo que venimos haciendo. Si está mal hecho hay que corregirlo. Porque si no, ¿cómo permanecemos? El Señor dice que si estamos divididos, no permanecemos. ¿Divididos de quién? De Él. Porque cuando yo cambio la regla, me estoy dividiendo de Dios. ¿Cuántas congregaciones no le ha pasado? La unidad tiene que ser guiada por la misma palabra de Dios y el mismo Espíritu de Dios. Y cuando haya dudas sobre cualquier punto, ahí está el Señor que guía a su pueblo a toda verdad. ¿Acaso no está el Espíritu de Dios en la iglesia del Señor? Para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos corrija. La unidad es para alcanzar perfectamente con Cristo esa perfección. Él dice que tenemos que crecer, ojalá, a la estatura de Él. Hablemos todos una misma cosa, claro, lo del Señor, lo de la doctrina, lo que Él ha establecido, por eso hay que entenderla. Por eso el apóstol Pablo, hermano, se preparó, Dios lo preparó y fue y habló las mismas cosas. Un día vio a Pedro hablando tonterías y lo corrigió. O hablando, no, actuando de una manera que no era la correcta y lo corrigió y lo reprendió, acuérdense. Y que no haya entre vosotros divisiones. Claro, ¿qué división va a haber si Cristo es la unidad y la palabra nos une y el Espíritu Santo nos ayuda? No puede haber división ahí. Entonces pregunto, ¿por qué hay tantas congregaciones y tantos nombres de iglesia y todos predican cosas diferentes? Estoy hablando en general, a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay división. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Y a qué nos llamó Dios? A unidad. A unidad. ¿Con quién? Con Él. Hay una iglesia muy grande que está llamando a unidad a todos los creyentes de todos los tiempos y de todos los ámbitos. Pero nos llama a unidad con su locura. ¿Podemos estar en unidad con locura? Pues no. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios, el que se hace llamar pueblo evangélico, hay tanta división y hay tantas opiniones y hay tantas posiciones doctrinales? ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de este principio, de estar en unidad con Dios y su santa palabra. Y si no entiendo, no debo ir donde el hombre a que me diga, debo ir al Espíritu de Dios que me ayude. Porque si el hombre está equivocado, entonces me puede hacer equivocar a mí también. Vamos a la oración, vamos al ayuno. Señor, ¿cuántas veces ayunamos para que Dios nos revele el estado espiritual del hermano, el estado espiritual del pastor? Señor, revélame, muéstrame todo lo oculto. ¿Y por qué no oramos para que Dios me quite la duda que tengo en el corazón? De lo mío, de lo que yo creo. Si así fuera, no hubiera tanta división, porque el evangelio es uno. La doctrina de la iglesia es una. La verdad es una y Cristo es uno. Gloria al Señor. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Esto no se refiere a que yo hablo, me pongo de acuerdo con mi hermano y vamos a hablar lo mismo. Tranquilo, vamos a ponernos de acuerdo aquí. Esto quiere decir que hablemos lo mismo que Él ha dicho, lo mismo que la palabra dice, lo mismo que la doctrina dice, lo mismo que Cristo nos ha traído del Padre. Y que no haya entre vosotros divisiones, que no haya divisiones doctrinales, sino lo que el Señor enseña en su palabra, lo que está en la Biblia. Yo no lo puedo cambiar.
Dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Y yo pregunto, ¿cuál es la mente suya? ¿Cuál es la mente mía? ¿Cuál es la mente del creyente? ¿La mente del diablo, la mente del hombre o la mente de Cristo? Una misma mente. ¿Y cuál es la mente de la iglesia? ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿No es Cristo? ¿De cuál es la mente suya? ¿No es la mente de Cristo? Entonces, ¿con quién tiene que ser la unidad? Primeramente, con Dios, hermano. Y todo el que esté ahí está unido conmigo, con ustedes, de la iglesia, un cuerpo. No es de otra manera, amado pueblo. No puede ser de otra manera. Alabado sea el Señor. Entendamos esta verdad, hermano mío. No puede ser de otra manera. La unidad es a través de Cristo, a través del Espíritu de Dios. Un cuerpo dividido, una casa dividida, un reino dividido no prevalece. Si nosotros nos dividimos del Señor, pereceremos, nos acabaremos. Por eso es importante que usted y yo siempre estemos pendientes cómo podemos permanecer en Él. Y Él mismo nos lo ha dicho. Si nos dejamos guiar de Él, si por el Espíritu de Dios llamamos a Jesús, Señor, de esa manera no hay otra forma, amado pueblo. Entonces nuestra tarea es ser vigilantes también de nosotros mismos, de que no nos vayamos a desunir de la palabra y de la verdad de Dios. Porque allí nos estamos dividiendo del Señor. Y eso trae derrota. Gloria al Señor Jesús. Y no queremos derrota, sino que queremos victoria. Bendito es Él. Gloria al Señor. Vamos a seguir. El tiempo avanza. Gloria a Dios. Dice Filipenses. Alabado sea el Señor. Capítulo 1, versículo 27. Capítulo 1, versículo 27. La epístola a los Filipenses. 1, 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Para que, o sea, que vaya a vosotros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Repito el texto. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Y cómo es digno de comportándose en el evangelio de Cristo? Conforme a la doctrina, para que usted lo entienda. Y dice, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. O sea que el evangelio y el espíritu es la clave de la unidad de la iglesia. Combatiendo unánimes, unidos, por la fe del evangelio. O sea, las reglas establecidas en la palabra. Eso es lo que hay que hacer, hermano. Entienda esta verdad, amado pueblo. Y dice, y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Los que se oponen a qué? Al evangelio, a las cosas del espíritu. Bendito es el Señor. Entienda, hermano mío. No nos equivoquemos. La unidad es con la palabra y con el espíritu. Todos nosotros queremos vivir en unidad. Pues todos nosotros miremos la palabra y miremos las reglas y estemos allí sometidos. Y es allí que comienza la unidad, pueblo amado.
No es en mis opiniones. Podemos estar en unidad si vamos al centro, vamos a comprar, vamos el domingo vamos a comprar el domingo, pues vamos, gloria a Dios, nos encontramos, vamos para el paseo este fin de semana, vamos para el paseo, está bien, no vamos a pecar, vamos a pasear, está bien, gloria a Dios, estamos en unidad, pero en lo de Dios, la regla es la que estamos enseñando, por la misericordia de mi Rey, aleluya. La epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Dice, Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Qué vamos a sentir? ¿Cuál es la misma cosa que vamos a sentir? No es lo de Dios. No son unánimes sintiendo una misma cosa. ¿Qué tenemos que sentir? Muchos sienten ganas de irse para una fiesta, para una parranda, otros sienten ganas de ir a fornicar, otros sienten que saben que sienten, pero que es la misma cosa que nosotros los creyentes tenemos que sentir. ¿Quién es el que nos guía a sentir la misma cosa? No es la palabra que hemos aprendido, la regla y el Espíritu Santo que nos ayuda a sostenernos en esas reglas. Es la unidad de nosotros los creyentes. Tiene que ser a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Cuando nos salimos de allí, entramos en un campo peligroso. Hay una sola verdad, hay una sola palabra, hay un solo Dios. ¿Cómo se entiende la unidad entonces? ¿Cómo entendemos la unidad de la Trinidad, por ejemplo? ¿Cómo entendemos la unidad de la Trinidad? Si es Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. ¿Cómo entendemos eso entonces? ¿Y cómo entendemos que la iglesia es llamada a esa misma unidad? No es sometidos los unos a los otros a unas reglas establecidas. ¿Cómo entendemos la unidad del marido y la mujer? No es entendiendo que los dos están sometidos a unas mismas reglas. ¿Y cuáles son esas reglas? ¿No es la palabra de Dios? Que Dios desde Génesis empieza a decir cuáles son las reglas para la mujer y cuáles son las reglas para el varón. ¿No es esa la unidad? ¿O es que yo y mi mujer nos cubramos y nos cubramos las espaldas y nos cuidemos de que no se descubran nuestros tapados? Alabado sea el Señor. Y queremos terminar con este texto. Es largo, pero vamos a terminar con él. Gloria a Dios, para terminar con esta enseñanza hoy mismo. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 11. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 11. Es la oración que hizo Jesús antes de partir. Mire lo que dijo. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Sí la intención de Jesús? Guárdalos en tu nombre para que sean uno, la iglesia, nosotros, los que me has dado. Sean uno, así como nosotros. Está hablando de varios, naturalmente del Padre y del Espíritu. Entonces, Jesús está diciendo que nos guarde el Padre a través de su Espíritu, a través de todo lo que está haciendo el Padre y el Espíritu, y Cristo igual. Que nos guarde, ¿para qué? ¿Cuál es la intención? Que seamos uno. ¿En quién? En Él, en sus reglas, en sus leyes, en sus mandamientos. Cosa que no está pasando en el mundo hoy. Porque cada uno tiene su camino, cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su idea. Cuando estaba con ellos, dice la palabra, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la unidad? Que nos santifique en su palabra.
En Él, que es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. En Él. Santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es eso? En la unidad con Cristo. Tu palabra, dice ahí, es verdad. Entonces, ¿dónde debe estar la unidad? Nosotros tenemos que buscar la unidad. La iglesia. Todos los que somos creyentes en Cristo. Todos los que creemos en este camino del Evangelio. Debemos buscar la unidad. Es en Dios. Y automáticamente la tenemos en nuestros hermanos. Eso es automático. El que no está con Dios va a tener problemas de estar en unidad con alguien que es verdaderamente creyente. La unidad es con Él, hermano, no es con el amigo, no es que porque vivimos del mismo barrio, porque somos de la misma escuela, porque somos de la misma clase social, olvídate. En Cristo ya eso no vale, todo eso está anulado, todo eso está perdido, todo eso es basura, amado pueblo. La unidad es por las reglas establecidas y por el mismo espíritu que le da Dios a cada uno de sus creyentes, de sus hijos, que se llama el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Santificados en la verdad, que es la doctrina de la iglesia, que es Cristo. Es allí donde debe estar la unidad para que la casa no esté dividida. Si todos nuestros hijos y los que están en la casa tenemos esa convicción de que las reglas son la palabra y que la ayuda es el Espíritu, estamos en victoria. Si no, estamos en derrota. Y si hay alguien que no está en la unidad en esa casa, el culpable es la lámpara. Los creyentes son los culpables. ¿Cómo así? Sí. Porque Dios nos ha dado la potestad de invocar su nombre por el Espíritu Santo, para que Él, no nosotros, Él tome al hombre fuerte y lo ate. Ya Él lo ató, ya lo tiene amarrado. ¿Por qué no tenemos la victoria con esos muchachos? Examínese para que vea. Somos enclenques, somos incrédulos, no damos el fruto, pero queremos victorias. ¿Por qué no tenemos la victoria con esa mujer, con ese muchacho, con ese marido? ¿Por qué? Porque el hombre fuerte está suelto. Porque nadie lo puede amarrar. No es que no tenemos potestad para hacerlo, sino Dios es el que lo hace. Pero por el Espíritu invoco su nombre y Él me ayuda. Y todo es porque no tenemos la unidad como Dios quiere. Porque no estamos viviendo su santa palabra. Bendito es el Señor. Dice el versículo 17-20 de Juan. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, por nosotros. No solamente era por los discípulos de Jesús de aquel tiempo, sino también por nosotros. Para que todos sean, ¿para qué eran los ruegos? Para que todos nosotros seamos uno. ¿Cómo? Creyendo en las mismas reglas y recibiendo el mismo espíritu. Amén, iglesia, entiéndenlo. Y dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre mío. Cristo y el Padre unidos. ¿En qué están unidos? En todo. Porque todos piensan igual. Están sometidos. No violan lo que ellos mismos han establecido. Hay un acuerdo perfecto. Y nosotros que somos menores, ¿cómo no es posible que no estemos de acuerdo con Él? Esa es la unidad. Acuerdo con Dios, acuerdo con sus reglas, acuerdo con su doctrina, acuerdo que si estoy en algo que no entiendo, pues oro. Él me va a guiar con su espíritu y me va a decir, estás equivocado aquí, corrige que es así. Amén, Señor, gloria a Dios, hermano. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre en mí, y yo en ti, aleluya. Que también ellos, refiriéndose a nosotros,
sean uno en nosotros. ¿Cómo logramos ser uno con Dios? A través de someternos a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo opino, a lo que yo digo. No, hermano, no. Tus pensamientos y los míos están muy lejos de ser de verdad pensamientos puros y limpios. El hombre es inmundo por naturaleza. Solamente a través de sus reglas, de sus leyes, con el auxilio de su Espíritu. Si mi mente es la mente de Cristo, entonces estaré unido también, alabado sea el Señor. Que ese es el trabajo que Cristo vino a hacer, unirnos al Padre a través del Espíritu Santo. Gloria al que vive, aleluya. ¿Entiende, hermano? No nos equivoquemos más, pueblo. Mire, si usted y yo nos unimos a Dios, como Él pide, como Él manda, tu casa, mi casa, no quedará demonio ni grande ni pequeño. Entiéndelo. Pero eso no lo hacemos. Somos muy sentimentales. Las reglas nos parecen muy duras. Las reglas nos parecen muy imposibles. Queremos darle caramelo a los niños todo el tiempo, a nuestros hijos, caramelo y caramelo y caramelo. Eso multiplica los parásitos y las lombrices. Eso no ayuda. Hay que darle comida sólida, alimento que ayude de verdad. Alabado sea el Señor. Estamos acostumbrados a comernos el pancito con la gaseosa. Necesitamos un pedazo de plátano seco, verde, de verdad, cocinado, que ese es el que alimenta. Pero no, así es en lo espiritual, queremos es todo lo liviano. Y por eso estamos así, hermano. Si nos paramos en la raya y vivimos este evangelio y lo aplicamos, hermanos míos, estamos en unidad con Dios y con Él. ¿Quién contra ti? ¿Quién contra mí? Pero no. Nos dejamos enredar del enemigo que es sutil, es astuto. Nos pide tregua y empezamos a concederle. Y nos salimos de la unidad de la ley, de la palabra. Y empezamos poco a poco a desagradar cosas que no debemos hacer, las hacemos. Por complacer al hombre, por complacer a la mujer, por complacer al hijo, por complacer a la iglesia. ¿Y qué terminamos? Apartándonos poco a poco y rompiendo el hilo. Y una casa dividida no permanece. El plan de Dios es llevarnos a la unidad, pero solo a través de su palabra y su Espíritu Santo. Sin regla, como tiene que ser allí, con toda la ley. Aleluya, gloria al Señor. Entonces dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre mío, en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Imagínense, ¿cómo tiene que creer el mundo que Cristo fue enviado? A través de la unidad de su iglesia. A través de la unidad de nosotros. Y hoy vemos, hermano, una iglesia más dividida que para qué. Cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su pensamiento, cada uno tiene su doctrina. ¿Y eso por qué será? Porque nos hemos alejado de la palabra. No queremos someternos a ella. Y cuando yo le abro campo y hago lo que no es, dice mi hijo, ay, ¿tú por qué si haces esto? Y ahí empieza cada uno a tomar su rumbo. Pero si nos sometemos todo a Dios, hermano mío, la cosa es diferente. La victoria será segura. Gloria al Señor. Dice, versículo 22, 17-22 de Juan. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Uno, hermano. Uno. ¿Con quién? ¿Y cómo logramos ser uno? Solo a través de las reglas establecidas y a través del Espíritu de Dios. No hay otra manera. Todas las otras unidades en las cosas religiosas son satánicas. La única unidad que vale es la que se logra a través del Evangelio, la verdad de Dios y el Espíritu de Dios. Y esa es la gloria
que Dios nos ha dado para que seamos uno. Él es la gloria de Dios, aleluya. No nos equivoquemos, hermano, está clarísimo, está claro. La derrota de las congregaciones es apartarse de la palabra, apartarnos de esa unidad. Y aunque estemos muy de acuerdo en lo que nosotros pensemos, es el comienzo de la derrota. Porque tenemos que estar muy de acuerdo en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sí ves? Dice, yo, dijo Jesús, mire qué hermoso, yo en ellos, Jesús en nosotros, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Cómo logramos esa perfección en unidad en Cristo? A través de las reglas establecidas, amada iglesia, que eran imposibles para nosotros, y Dios nos ha dado el Espíritu por Cristo, para que sí lo logremos, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces la señal para el mundo es la unidad de la iglesia, en la verdad, en la justicia. Sí, Señor. Mire, por ejemplo, ahora lo del coronavirus. Yo no voy a opinar, pero mire lo que dice. ¿Cuántas congregaciones dicen, no hay que salir, hay que hacer esto? Y otras dicen, no, hay que encerrarse. Otros hay que salir. Entonces, ¿por qué más bien no oramos y preguntamos al Señor qué quiere Él? Bendito es Dios. Y así es todo, hermano. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. ¿Y a qué nos llama Dios? A la unidad. Pero no entre nosotros, con su mente, con su pensamiento. Lo que Él decide, tenemos que apoyarlo. Y a veces no lo averiguamos, no nos interesa averiguarlo. Entonces más bien nos interesa opinar. Uno opina una cosa, otro opina otra. Dios nos ha llamado a estar unidos con su mente. La mente de Cristo tiene que tener la iglesia. Sí, Señor. Muchas cosas están en la palabra ahí claritas, otras cosas no están muy claras, pues para eso está el Espíritu. Oremos, vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios está pidiéndole a la iglesia. No unidos en conceptos humanos, amado pueblo. Gloria al Señor. Repito el 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea, la unidad es la señal para el mundo que Cristo está con nosotros y que fue enviado. Y esa unidad es con la palabra y con el Espíritu Santo. Que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Para que aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Alabado sea el Señor. Dios quiere que hasta el amor de cada uno de la iglesia sea como el amor de Dios, hermano. Porque aquí lo dice, y les ha dado a conocer tu nombre y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, el amor del Padre hacia el Hijo, esté en ese mismo amor esté en nosotros y ellos, y dice el Señor, y yo en ellos. Hermano mío, esa es la unidad. La unidad depende 100% de lo que Dios ha establecido. Si queremos que nuestra casa esté unida, tenemos que estar 100% de acuerdo con lo que Él ha dicho, con lo que Él enseña, con lo que Él transmite a través de su Espíritu Santo. Si rompemos eso, estamos próximos a perecer, iglesia. Tu victoria, mi victoria en nuestros hogares depende de que tú aceptes la guía perfecta de las reglas establecidas con el auxilio del Espíritu Santo. No busques
victorias en conceptos humanos, ni en pensamientos, ni lo que el psiquiatra diga. No, hermano, olvídate. Arregla las cosas con el cielo. Arregla las cosas con el que tiene de verdad el poder. Y verás que las tinieblas vuelan, hermano, y desaparecen de nuestras casas, porque ya no están divididas de Dios. Si no lo hacemos, vamos camino al precipicio, pueblo. Lo vemos por la misma historia, hermano, aleluya. Por eso el pueblo amado, dispone el corazón para entender esta palabra. Disponlo y acéptalo y júzgala si quieres, porque no es palabra de hombre, es la palabra de mi Señor. Ahí está escrita. Gloria al Señor. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Rey. Bendito Señor, gracias, Padre mío. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias por todos los consejos que tú le das a tu iglesia, Señor, a nosotros. Gracias, mi Rey. Gracias, ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a amarla. Ayúdanos a aceptarla, Señor. Tu palabra, mi Rey. Ayúdanos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Queremos amarla, Señor. Queremos aceptarla. Queremos, Padre mío, entenderla. Alabado Israel. Padre, tú eres un Dios bueno y misericordioso. Nuestras vidas dependen de ti, Señor. Padre mío, que usted sea la mente de cada uno de nosotros. Dios mío, que nuestros pensamientos, Señor, sean anulados y lo tuyo prevalezca, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre mío, a menguar cada día. Y, Padre mío, para que tú crezcas en cada uno de nosotros, Señor. Dios eterno, gracias. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por cada vida que cree en ti, Señor. Por cada vida que acepta la guía precisa y preciosa de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, papá. Ayuda, quita las vendas de tu pueblo. Quita las vendas, Señor, de cada uno de nosotros, Dios mío. Alabado Israel, ten misericordia, Señor. El hombre, nosotros, por naturaleza somos rebeldes, duros, Señor. Padre mío, siempre queremos poner nuestros propios pensamientos y nuestras propias opiniones, Señor, pero usted, Dios grande y poderoso, ayúdanos, mi Rey, a que ese cuerpo de pecado, esa mente humana de pecado, esté clavada en la cruz, Señor, Dios mío, y morir de verdad a ese hombre pecaminoso y nazca en cada uno de nosotros, Señor, esa criatura nueva, Padre Santo de Israel. Eso es lo que anhelamos, Señor, engendrada de tu preciosa palabra y de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, mi Rey, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, te lo imploramos, Señor. Mira a los enfermos, los que están necesitados, Señor, los que están en las clínicas, en los hospitales, en los cuidados intensivos, Señor, en especial los de tu pueblo, mi Rey. Ten compasión de cada uno de ellos, Señor, y ayuda a los demás, a aquellos que no han creído también, Señor, que ellos crean estos momentos, Padre, usted los salve. Dios mío, ten misericordia de esta tierra, Padre mío. Mira cuánta ignorancia, Señor, aún en medio de tu pueblo, mi Rey, Padre, pero ten misericordia de todos nosotros. Ayúdanos, Señor. Usted es la fuente de toda sabiduría. Usted es el Dios grande y poderoso que todo lo puede, Señor. En tus manos estamos, cada uno de nosotros, Señor, para bien y para gloria tuya, Señor, porque hemos creído en tu palabra, hemos creído en tu Hijo amado Jesucristo. Y Padre mío, y hemos sido guiados, Señor, por tu gran misericordia, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias. Gracias, mi Rey. Mi alma está agradecida eternamente contigo, Señor. Gracias, papá. Gracias, mi Rey. Alabado sea tu santo nombre. Amén y amén. El Señor los bendiga. El Señor los guarde a todos.